Tiene la palabra el diputado Carlos Delfrade. Gracias, señor presidente. La cuestión del servicio penitenciario, como ha sido planteado acá, en primer lugar por el diputado Mayoral, después por el diputado Blanco, por el diputado Cándido, tiene muchísimas aristas porque en realidad lo que está reflejando es que esa realidad intramuros refleja muchas veces la realidad extramuros. Cuando uno ve la composición social de quienes pueblan nuestras cárceles, se encuentra mayoritariamente con muchísima gente joven y empobrecida. Están llenas las cárceles de gente pobre. Es muy difícil allí encontrar delincuentes de guante blanco, los que realmente después terminan haciendo un verdadero saqueo de lo que pasa en la vida cotidiana de la realidad provincial. Siempre es bueno tratar de pensar en profundidad todo esto. Entiendo el punto de vista político de los diputados precedentes, pero tengo la idea de que hay que tener una mayor madurez, especialmente por la enorme cantidad de sangre derramada en los barrios de distintos lugares de la provincia. Desde la dictadura en adelante, lo que sabemos es que los servicios penitenciarios están directamente vinculados a los nichos de corrupción que están dentro de la policía y dentro del propio servicio penitenciario. En esta legislatura, una diputada del Frente Progresista, con muchísima valentía y con una extraordinaria identidad en defensa de los derechos humanos, como era la diputada provincial Alicia Gutiérrez, nos decía en el gobierno anterior lo que significaba la violencia, hasta sexual, que se aplicaba contra las trabajadoras del servicio penitenciario de parte de algunos oficiales, de lo que entonces formaban parte de la dirección del servicio penitenciario. Por eso simplemente, como una especie de emoción para esto de lo que significa el trabajo político de todas las fuerzas políticas, para realmente ver cómo podemos eliminar los nichos de corrupción de la Policía Provincial del Servicio Penitenciario, yo creo que no hay que simplemente señalar lo que está pasando hoy, porque esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Hay que tener en cuenta que la primera vez que la justicia federal se despertó en la provincia de Santa Fe diciendo que los monos eran una organización narcotraficante fue por la causa de los patrones. 28 de diciembre de 2014, el juez Bailaque se despertó para decir los monos son una organización narcocriminal. Y eso fue por una comunicación telefónica que se hacía desde Piñero, desde un teléfono público. Con lo cual, esas comunicaciones que vienen de adentro de la cárcel para generar violencia afuera, es precedente incluso del gobierno actual. Y sí estoy de acuerdo con los diputados preexistentes que claramente hay que marcar las cosas que se están haciendo mal. Pero me parece que no le hace bien a nuestro pueblo vernos estas diferencias históricas, porque después vamos a llegar a lo más temible que está pasando hoy. Tanto el diputado Cándido, que es un estudioso del tema, como Joaquín, van a coincidir con nosotros sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos, sobre lo que es la mutación de la ferocidad de algunas bandas. Un muchacho de 25 años que se llama Brandon Bay, preso desde Piñero, en junio del 2018, ordenó descuartizar los cuerpos de sus oponentes y sus traidores, tal como lo hacían los narcos mexicanos, y le mandaba videos desde adentro de Piñero de cómo los narcos mexicanos descuartizaban los cuerpos. ¿Se puede atribuir eso a la administración anterior? No, pero formaba parte del mismo proceso histórico. Por eso digo, profundicemos, porque lo que realmente está pasando en el servicio penitenciario pasa en otros lugares de América Latina. En San Pablo, que tiene una conformación histórica muy parecida, por ejemplo, al Gran Rosario, porque era el cordón industrial más importante de América Latina en los años 60 y los 70. Rosario era el segundo cordón industrial más importante de América Latina. Cuando se generaron los planes de saqueo de los años 90 y surgió la desocupación, apareció en esos agujeros negros de la desocupación, apareció el narcotráfico y el contrabando de armas. Las bandas que empezaron a ser detenidas, desde adentro de la cárcel, comenzaron a comandar todas las acciones delictivas que pasaban en los distintos barrios de San Pablo. No somos ni Sinaloa, no somos Medellín, pero sí tenemos una estructura económica,
social muy parecida a lo que ha sucedido en San Pablo. Hoy lo que tenemos, y por eso es lo que sucedió después de esa cinematográfica fuga, como le gusta decir al diputado Blanco, de lo que pasó en Piñero, y efectivamente lo fue, es que lo que se trasladan hacia otro lugar del país son aquellos grupos que se manejaban desde la cárcel. Con lo cual esto, insisto, trascienden las distintas gobernaciones, las distintas administraciones, distintos signos políticos en los últimos años en la provincia. La pregunta es cómo hacemos para que esto cambie, para que esto se transforme. Nosotros estamos convencidos que el control político tiene que ser absolutamente en forma conjunta con todas las fuerzas políticas con representación en esta legislatura, para que ninguna se sienta aislada y fuera de la discusión por ver cómo saneamos a los nichos de corrupción que tenemos que padecer, tanto en la fuerza policial como en el servicio penitenciario. Eso nos parece fundamental, porque si la democracia fracasó algo en 38 años, fue justamente en la idea absolutamente fracasada, que el Poder Ejecutivo, a través del partido del Frente Gobernante, solo va a poder hacer política de seguridad democrática. Fracasó a nivel nacional y a nivel provincial. Y el servicio penitenciario forma parte de eso. Efectivamente coincidimos que fue una muy mala decisión hacer que el servicio penitenciario forme parte del Ministerio de Gobierno. E incluso hay que sumar un dato más, que fue tremendo cuando nos dijeron en esa largamente esperada cita de encuentro entre diputadas y diputados y la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia de este gobierno, cuando en medio de esa situación nosotros le preguntábamos sobre lo que estaba pasando con el desarrollo del negocio desde adentro de los penales. Se llegó a decir por funcionarios del servicio penitenciario actual de la provincia de Santa Fe que había presos que comían una comida totalmente diferente a la comida que ingerían los demás presos, que tenían un servicio VIP y que eso está pasando ahora en la provincia de Santa Fe. Con lo cual hay nichos de corrupción concretos, reales y que son conocidos incluso por la dirección del servicio penitenciario. Ahora, estos temas hacen a una realidad interior que viene atravesando la historia política de la policía de la provincia de Santa Fe y del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, desde la dictadura hasta acá. Y claro que hubo oscilaciones, hubo hechos más graves, hubo hechos más oscuros, pero sinceramente creemos que con atacar al partido que se fue o al partido que puede volver vamos a solucionar el problema del drama que significa las órdenes que hacen estos tipos desde adentro de la cárcel para matar y descuartizar. En junio del 2018, una escucha legal decía que Brandon Bay ordenaba tirar a bebés, al cuerpo de bebés. Nunca se había descendido tanto en el escalón de los círculos del infierno del Dante en la provincia de Santa Fe en la historia del delito. Esto imprescindiblemente nos debe poner a la altura del dolor en nuestro pueblo. O nos ponemos todas las fuerzas políticas para generar un control político sobre las fuerzas de seguridad del servicio penitenciario, si no fracasamos todos. Por más que hayamos hecho bien las cosas. Porque, insisto, estos hechos atraviesan toda la historia política santafesina. Y lo más tremendo del 83 para acá. Por eso nos resulta indispensable profundizar en ese pedido de investigación, en ese pedido de informe que hace el diputado Mayoraz. Pero hagámoslo con la certeza, además, que ese proceso de investigación va a llevar a una raíz mucho más profunda, que lo que pasa dentro de las cárceles sigue siendo la impunidad de negocios mafiosos que se dan afuera de la cárcel y dentro de las cárceles. Y este es un proceso político. ¿Se resuelve la seguridad con mayor cantidad de detenidos? No. Se ha duplicado la cantidad de detenidos en la provincia de Santa Fe. Y los hechos delictivos continúan. ¿Qué nos decía el ministro de Seguridad en esa reunión de casi 5 horas? Que la mejor solución vino cuando se hizo una presencia multiagencial del Estado. Me encantó el término porque lo repitió varias veces, multiagencial. Eso significa un Estado virtuoso, no un Estado corrupto, a través de los nichos corruptos de la policía y los nichos corruptos del servicio penitenciario. Ahora, eso es imprescindible con un compromiso político de todas las fuerzas políticas. Así que, por supuesto, vamos a profundizar esas cuestiones.
pero la población también carcelaria merece atención. ¿Por qué hay tantos casos en donde se abusa del pedido de la prisión preventiva? Hay gente que está en prisión preventiva y que después nos cuenta sus dramas. Allí también hay un problema muy grande de parte de la perspectiva judicial de quienes abusan de la herramienta de la prisión preventiva. Creo que este es un problema muy, pero muy serio, muy, pero muy profundo, y es imprescindible que todas las fuerzas políticas realmente colaboremos mucho más allá de esto, que es absolutamente lícito, absolutamente legítimo. Pero la cuestión de todos los crímenes, cómo se fueron ordenando desde adentro hacia afuera, tiene una larga historia y tiene más, con nichos de corrupción independientes de las conducciones políticas, que además se levantan con esas propias conducciones políticas para marcarle la cancha desde adentro a distintos funcionarios, porque hubo amenazas en su momento al ex ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, como vinieron amenazas para los demás, eso nos consta, y desde adentro de las cárceles. Entonces me parece que esta es una realidad que necesita una profundización política en la construcción de un esquema de seguridad, adentro y afuera. Ahora, si no resolvemos los nichos de corrupción, va a ser un problema muy serio. El problema es que Frankenstein generalmente se vuelve contra el creador. Ese es el mito del cuento y ese es un problema muy, pero muy serio. Así que estamos en coincidencia con la profundización del pedido de investigación. Vuelvo a insistir sobre la necesidad de colaborar todas las fuerzas políticas para tener un control desde la legislatura provincial, además del Ejecutivo, sobre las dos cosas, la Fuerza de Seguridad y el Servicio Penitenciario, para que nadie se haga el distraído. Muchísimas gracias, señor presidente.